Vamos a dar inicio también a nuestros CIPAS. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. La idea de este CIPAS es pues mirar un poco más al detalle la actividad 1 que estamos realizando. Ustedes también pueden realizar las diferentes preguntas. Entonces, bienvenidos todos. Hoy vamos a trabajar el CIPAS de la misma temática que venimos trabajando, es la estrategia de 20. ¿Listo? Entonces, ¿qué decíamos con la estrategia de BEI? Con la estrategia de BEI nosotros decíamos que pues la idea es que nosotros vamos a estar juiciosos trabajando desde toda la parte de análisis de requerimientos. Vamos a mostrarla por acá. Aquí de la parte de análisis de requerimientos para llegar al modelado de una bodega de datos y la construcción y pues bueno, estas etapas que esperaríamos nosotros pues que se hicieran en un entorno real si estuviéramos trabajando en una empresa, que sería la parte de producción, de formación y de documentación. Entonces, pues como estamos trabajando en la parte de la estrategia de BI, nosotros estamos trabajando en la parte de análisis y requerimientos. Recuerden, apreciados estudiantes, que para toda esta parte de la estrategia de BI estamos tomando muchas cosas de la metodología de Ralph Gilpin. Entonces, en esa metodología de Kimball, por aquí la primera parte es la definición de esos requerimientos, sobre todo los del negocio, y de así poder seleccionar los productos, hacer el modelado de la base de datos, el diseño físico y demás. Esto para contextualizarnos en lo que estamos trabajando, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces cuando nosotros vamos a hacer una etapa de requerimientos para los que ya lo han hecho en algunos cursos o hasta ahora están viendo todos esos cursos asociados a toda la parte de análisis y diseño de sistemas, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a trabajar en requerimientos es entender cuál es el problema. Eso puede parecer obvio porque nosotros pues, pues claro, tutora, eso es lo básico. Pero no crean muchachos, en la vida real muchas veces pasa que no entendemos, nosotros no entendemos cuál es el problema y entonces por eso el software no da las necesidades, no da respuesta a las necesidades de esos usuarios. Porque es importante entender el problema, es importante entender qué es lo que hace la organización, cuál es su dinámica, por qué necesitan el software, porque a veces pues, sobre todo quienes venimos de, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar solamente en la parte de programación, pues de programación, por ejemplo, nosotros nos dice, bueno, necesitamos que el portal web capture estos datos del usuario y muestre tal reporte y nosotros muy juiciosos hacemos esa implementación, pero a veces no entendemos para qué lo necesitan y entonces no vemos el impacto de lo que estamos haciendo y es muy interesante para nosotros todos los ingenieros y tecnólogos que trabajamos en la parte de desarrollo de software entender el problema. Eso es lo primero que vamos a hacer. Como a nosotros nos dieron un problema, vamos a entender ese problema. ¿Listo? Entonces, por aquí en el anexo, nosotros teníamos este problema, ¿cierto? Entonces, imagínense que aquí nos cuentan que el gerente de una cadena de cines está realizando un análisis del comportamiento de sus ventas. Listo. Y bueno, ya de hecho entonces nosotros aquí decimos listo, ya sabemos que es un análisis sobre algo que son los cines. Listo, un análisis del comportamiento de sus ventas. ¿Ustedes cómo creen que, por ejemplo, después de la pandemia le ha ido a toda la industria cinematográfica? ¿Bien, mal? ¿Se habrán recuperado? ¿Habrá competencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Bien, y pues la gente más que todo ve Netflix, que es un portal de... Sí, exactamente. Y eso que tú estás comentando es muy cierto. Imagínense que además de eso, de
que tuvieron que pasar por toda la parte de la pandemia y que en esa parte de la pandemia, pues claro que fue súper difícil porque recuerdan en ese momento donde la gente no podíamos ir al cine, entonces pues ellos también perdieron allí ventas en boletería, pues además de eso se fortaleció todo lo que fueron las plataformas de streaming y todavía considero yo que es muy fuerte todo lo que ellos están haciendo. Entonces, como tú comentabas, por ejemplo, tenemos toda la parte de Netflix, Prime y demás, Disney, todas aquellas plataformas, entonces ahí ya hay como una competencia para estas ventas, ¿cierto? ¿Qué otros problemas clásicos siempre nos hemos enfrentado, muchachos? Por ejemplo, la piratería, ¿cierto? La piratería también es otro problema para alguien que está trabajando en la parte de cine, porque pues aunque la película esté y se hagan las promociones, por ejemplo los miércoles, los martes, que se hacen algunas promociones atractivas para ir a cine, de todas maneras la piratería siempre ha estado presente allí y seguirá, tanto en medio físico que pues está la tiendita de barrio donde se consigue la película, Blu-ray, DVD, como sea, también como toda la parte digital y todos los sitios que cierran y nuevamente están las películas allí. Entonces eso también implica pérdidas para ellos. Entonces, si nosotros hacemos como todo este análisis y nos ponemos a pensar en todo lo que tiene que sortear un gerente de la cadena de cines para mirar sus ventas, vemos que tiene muchas cosas el que resolver y pues hay oportunidades, ¿no? Entonces, vamos a celebrar eh, la conmemoración de tantos años del cine en Colombia, entonces vamos a dar boletería a la mitad de precio y bueno, y hay ventas muy buenas. O las promociones, ¿no? Entonces, antes de las 3 de la tarde, la boletería tiene un descuento favorable y puede ser que las ventas aumenten o con algunas películas definitivamente la taquilla esté muy buena. Pero también hay otras dificultades. La competencia, por ejemplo, entre los mismos cinemas, ¿no? Entonces, de pronto el cinema X ofrece algo diferente al cinema Y. Entonces, bueno, y la distribución geográfica, puede ser que alguien coloque una sala de cine en un sitio y pues la gente poco acude allí, porque puede haber otras formas de entretenimiento, no lo sabemos. Entonces, todo eso, imagínense todo eso que le preocupa y que también quiere ver en oportunidades el gerente de la cadena de cines, nosotros también como que deberíamos entenderlo, cuál es la dinámica de ese negocio, para poder llegar a entender qué es lo que vamos a hacer desde nuestro sistema de inteligencia de negocios, muchachos. Eh, alguna vez alguien dijo que nosotros los de sistemas y concretamente la parte de desarrollo éramos como unas esponjas que absorbíamos como conocimiento de otras áreas y de otros negocios y me parece muy interesante y en realidad es así. Entonces, por ejemplo, quienes ustedes ya están trabajando en otras áreas, por ejemplo, les toca aprender de logística, profe, yo trabajo en logística, entonces nosotros trabajamos en toda la parte de distribución de pedidos, etcétera. Alguien que, por ejemplo, trabaje en toda la parte en una clínica, por ejemplo, entonces ya sabe cuáles son las dinámicas, es que yo trabajo en una clínica, aquí llegan pacientes, entonces lo primero es por urgencias, una valoración, saber qué tan delicado es, y eso se llama triage, y así los diferentes negocios, alguien que trabaje, por ejemplo, con todo el sector bancario o de seguros, uno va aprendiendo todas esas dinámicas de negocio y eso es muy importante cuando ya estamos en un sistema de inteligencia de negocios, ¿cierto? Porque pues nos toca como entender qué es lo que pasa en ese negocio, al menos un poquitico tratar de entender para saber nosotros también qué información podemos encontrar allí de gran importancia. Entonces, fíjense muchachos que aquí nosotros estábamos diciendo que nuestro gerente está realizando un análisis del comportamiento en sus ventas y para eso requiere integrar diferentes fuentes de información que le permitan realizar el análisis correspondiente. O sea, aquí ya nos dijeron que hay diferentes fuentes de información, que no es un sistema único. Y en general, muy rara vez, o tiene que ser una empresa muy pequeña en tamaño, muy rara vez uno encuentra un sistema
digamos, único para toda la organización. Siempre van a haber algunos sistemas pequeñitos que desde el punto de vista de datos nosotros llamamos como silos de información, ¿sí? Entonces, es alguien que tiene un Excel y el Excel es muy bueno, no estamos diciendo que no, pero por ejemplo, lo que no le ofrece el sistema a ese usuario o esa área lo lleva a un Excel y tiene unos macros interesantes y todo, y allí pues ellos también se apoyan. O alguien tiene un Access o alguien tiene una base de datos muy viejita que no se pudo migrar. Entonces, también toca tener ese sistema que hemos ahí, le hemos hecho mantenimiento por décadas y todo. Entonces, a veces, y es muy usual, que existan diferentes fuentes de información en una organización. Pues la idea de la, digamos, del área de tecnología siempre es tener el único sistema donde todos los repositorios existan y demás, pero si la organización es más o menos grandecita, estas cosas se van a encontrar. Al menos un Excel, al menos por allí un Access, alguna cosa que apoya a los usuarios. Entonces aquí en nuestra cadena de cines nos dicen que el gerente quiere tener aquí como información de las ventas y que existen diferentes fuentes de información. Eso ya nos da la idea de saber que pues hay varios sistemas y que se requieren integrar. Listo, entonces aquí nos dice que el cine cuenta con un sistema de ventas, ese que utilizamos en la taquilla. Y en la taquilla seguramente tendrán información de los clientes, si es cliente frecuente, en la taquilla también se relacionará la película a la cual va a entrar nuestro cliente, en qué función, ¿sí? En qué multiplex, porque entonces esto es una cadena de cines, entonces imaginémonos así, un múltiples en Bogotá, otro que esté, bueno, en Bogotá varios puntos, otro en Chía, otro en Bucaramanga, otro en Cartagena y así. Y aquí pues ese sistema de ventas que tienen aquí tiene toda esta información, la fecha, el valor de la compra, entonces allí ya sabemos que hay un sistema, ya nos imaginamos allá las señoritas de la taquilla vendiendo los tiquetes. Dice que también se cuenta con un sistema de clientes donde ellos van a almacenar la identificación de esos clientes que pertenecen al club de cinéfilos. ¿Listo? Entonces, esos son los clientes frecuentes, los que están allí con la tarjetica, etcétera, del cine, y de ellos tenemos el nombre, la dirección, cuántos puntos, etcétera. Y por allá dice que los datos de películas los obtienen con un proveedor de películas, porque al cine pues le dan allí el proveedor, le dice estas son las películas de cartelera y allá tendrán los datos de las películas. Nos imaginamos que puede ser que esos datos no se tengan la duración de la película, el género y demás cosas que pues hacen parte de la información de la película. Y aquí pues ya nos han contado pues varios sistemas, por allí está el de proveedor, el de ventas y demás. Y pues como son diferentes sistemas, aparentemente aquí cada uno tiene su administrador, nos dicen que se le pidió a esos administradores que generen la información en formato CSV, que son los archivos anexos que nosotros tenemos allí. Y por allí pues nos dicen que nos piden que nosotros podamos ayudar a generar unos reportes de las películas más taquilleras, los clientes que más compran, los géneros, el tipo de sala que más ventas tiene y las ventas de taquilla. Y entonces, pues, con todo esto ya nos contaron que allí hay un sistema, que hay diferentes fuentes de datos. Nosotros llegamos otra vez a este muñequito de cuál es el problema, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cuál creen que sea el problema en todo eso? De pronto integrar las fuentes de datos, ¿cierto? De pronto no es tan fácil unir todos los archivos, de pronto es una tarea desgastante, de pronto lo queremos que ya quede automático y no todos los meses estemos a final de mes viendo, bueno, generemos el reporte de las ventas, ¿sí? Entonces, seguramente ya nos están diciendo que una parte del problema puede ser que no tenemos un único sistema, que vamos a integrar las fuentes de datos, que necesitamos conocer unos reportes específicos de ventas, clientes y demás. Y ya entendimos en este momentico, pues ya estuvimos aquí como analizando, bueno, cómo era el mundo de los cines, qué cosas buenas tienen, qué retos tienen que afrontar, y particularmente esta cadena de cines. Eh, qué sistemas tiene, qué información requiere y demás. Eso es fundamental tanto en inteligencia de negocios como en otro tipo de sistemas.
tomarnos ese tiempo para el análisis y entender bien qué es lo que se requiere. ¿Listo? Eso también aplica pues para todos los sistemas que hagamos ya cuando estemos ejerciendo nuestra profesión. Esa parte de análisis a veces uno como que pues la pasa de afán, sí, el sistema que generar estos 5 reportes, pero hay que entender muy bien el negocio. Y eso hace la diferencia entre los buenos profesionales y los que pues no tienen tanta empatía con el usuario final. Entonces siempre, muchachos, siempre que ustedes estén en una parte de desarrollo, bien sea desarrollo móvil, analítica de datos, desarrollo, por ejemplo, un sitio web, un sistema de inteligencia de negocios, entiendan el problema, entonces entiendan el contexto, cómo es el proceso, qué es lo que el sistema necesita de allí, cómo va a apoyar el sistema. Eso los va a ustedes a potenciar como unos buenos analistas, y ser analista de sistemas también es una labor muy chévere para todos aquellos que digan, bueno, de pronto la programación me gusta, pero me gustaría más estar en la parte de análisis de sistemas, hacer un análisis de requisitos y estar allí ayudando. Entonces, para potenciar esa parte hay que ser bien curioso y pues entender muy bien cuáles son las dinámicas de esa organización para la cual vamos a construir el software. Listo. Como ya tenemos una idea de cómo es el problema, lo segundo, en nuestro caso, para nosotros sería, ¿y por qué lo vamos a hacer con inteligencia de negocios? Yo podría estar haciendo el select y todas las veces pues ejecuto el select. Y sí puede hacerse así y es una forma de solucionarlo, pero pues también pueden haber otras características por las cuales nosotros decidimos usar BI. La primera, por ejemplo, es porque los datos están en diferentes fuentes de datos. Aquí pues nos están mostrando en este ejercicio académico que estos datos finalmente pues están digamos, en una parte de diferentes fuentes, diferentes sistemas, que es lo que nosotros necesitamos allí ver. Pero puede ser que en realidad nosotros tuviéramos que acceder a otras fuentes, conectarnos no con archivos CSV, sino directamente a esa fuente de datos y demás. Y allí es donde nosotros tenemos que llegar como a decir, bueno, listo, cuáles son esas fuentes de datos y cómo las voy a integrar. Lo otro que puede pasar es que existan grandes cantidades de datos, ¿listo? Entonces esas grandes cantidades de datos, pues las tenemos que integrar en una bodega de datos, porque si yo hago un select, algún día el select da resultados, muchachos, pero se puede demorar un montón de tiempo. Y eso pasa cuando tenemos un volumen de datos considerable. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos grandes cantidades de datos, usualmente, por ejemplo, entonces uno ya tiene la bodega y puede ser que la esté refrescando cada cierto tiempo mediante procedimientos que se disparan automáticamente o que nosotros mismos ejecutamos desde el motor de base de datos para que se vaya actualizando la información allí. Y eso usualmente se hace en el momento en que los usuarios no están trabajando digamos, plenamente con el sistema, es decir, por ejemplo, en horas de la noche, de la madrugada, porque imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos un sitio por ejemplo, de un banco. Entonces, si en el banco yo pongo lento el sistema, porque estoy haciendo las diferentes cargas y demás allí, entonces los usuarios finales, los clientes van a experimentar lentitud en el sistema y demás. Entonces es cuando uno intenta ingresar y el servicio colapsa. ¿Listo? Entonces, pues no podemos saturar tampoco el sistema por esas grandes cantidades de datos, lo dejamos mejor en un BI y no en una consulta normal. Otro, porque necesitamos generar la automatización, generar una automatización de esos reportes. Lo que les decía, nosotros podemos tenemos ya hasta el select nosotros construido y lo tengo por aquí. Ya me pidieron tal reporte, pero puede ser que necesiten que quede en un software y que el gerente cuando lo quiera consultar, pues lo pueda consultar y no dependan necesariamente de que nosotros estemos ejecutando siempre ese mismo select. Imagínense que ustedes, por ejemplo, están de vacaciones y son los encargados de generar esta información y los llaman por allá y le dicen,
a José, José, genéreme el Select y José Pradán, Cancún, lo demás de chévere, ¿no? Pues a mí también me daría mal genio. Entonces, mejor dejar eso automatizado para que el gerente no nos esté molestando en horarios indebidos, ¿listo? La otra porque se necesita identificar tendencias y patrones y eso es más fácil a través de reportes gráficos, como habíamos dicho en la webconferencia. Entonces, todas esas cosas nos permite el BI. Y los primeros requerimientos, como ya dijimos, porque es importante entender el negocio y demás, que debemos entender son los requerimientos de negocio. Entonces, esos son requerimientos que nosotros vamos a ver desde el punto de vista organizacional, ¿lista? Esos no son requerimientos en un lenguaje técnico donde nosotros en el requerimiento de negocio estemos hablando cosas, por ejemplo, como accesibilidad de acuerdo a la norma tal o a no ser que el negocio lo requiera, ¿no? O, por ejemplo, estemos hablando la información debe ir encriptada porque probablemente el gerente no es de sistemas, por ejemplo, en nuestro caso, es un gerente de una cadena de cines y primero la parte técnica no nos la va a entender y segundo nosotros siempre que hagamos este tipo de proyectos y todo proyecto que hagan muchachos ustedes cuando tengan que hablar ante un gerente tienen que hacerle ver la importancia para la organización que este software tiene. Nosotros podemos hacer el software súper chévere, ya sabemos, integramos archivos CSV, integré el archivo de taquillas, de películas, pero para nosotros desde el punto de vista de sistemas, para nosotros es muy importante esa integración porque nosotros en nuestra formación técnica la podemos, digamos, evidenciar y sabemos lo importante que es tener una única fuente de datos, pero el gerente de pronto es un administrador y él tiene otras cosas en mente, entonces en el lenguaje tan técnico, si nosotros se lo presentamos de primerazo muy técnico, él no, digamos, no puede que no le vea la importancia a algo. Lo segundo, entonces, es que desde allí nosotros también tenemos que describir las expectativas del proyecto desde el punto de vista de la organización. La idea del software que siempre construyamos es que debe aportar o bien al área donde nosotros trabajemos o si es para mi propio negocio porque soy un emprendedor también debe aportarme para ese emprendimiento. Si trabajo para una organización, entonces también debe aportarle para algo que hace la organización, ¿sí? Entonces siempre tiene que ayudar a mejorar algo. Esa es la idea del software ahí, que siempre estamos como transversales ayudando a otras áreas. Entonces, como los requerimientos de negocio no son, digamos, tan técnicos, de todas maneras tocaría contarle al señor gerente si, por ejemplo, el gerente es Jaime Andrés, que está por aquí. Entonces yo, ay, señor gerente, ¿cómo está? Lo que pasa es que si integramos esos sistemas, seguramente usted puede analizar los datos para poder mejorar sus decisiones, para poder analizar las ventas y todo. Nos toca hablarles a nivel de negocio y por qué es importante. Esos son los requerimientos de negocio. ¿Listo? Entonces acá, permítanme un momento, nosotros tenemos el anexo que es la tablita donde nosotros vamos a diligenciar. Esa misma tablita, ya les paso esto, pues la vamos a diligenciar con algo que era la prueba de los $100, ¿listo? Que era pues esta tablita que nosotros teníamos allí. Y aquí vamos a hablar con los requerimientos genéricos o de negocio, funcionales y no funcionales. Bien, entonces como la idea es ir aquí entre todos trabajando a la par, permítanme, a ver, miramos por aquí por el chat. Adjuntemos este archivito y lo vamos a ir viendo entre todos. Bueno, la idea es ir trabajando, que puedan ir adelantando, aunque ustedes ya llevan algunos un trabajo adelantado, pues de pronto con esto completan inclusive sus requerimientos. Entonces nos vamos para acá. Y listo. Aquí se los coloco en el chat. ¿Listo? Si lo quieren descargar allí, está ahí todo. Listo. Lo primero que nos piden en nuestra actividad es el objetivo de la estrategia de la inteligencia de negocios. Como acuérdense que la estrategia quiere decir que vamos a hacer análisis, diseño, el modelado para la cadena de cines. Entonces, nosotros allí lo que podemos hacer en primer lugar es
ver como esa parte de la estrategia de negocios y allí entonces plantear un objetivo. Los objetivos, recuerden muchachos, que pues siempre deben ser medibles, que nos usamos un verbo, un único verbo allí para decir, para integrar, para analizar y demás, y ustedes pueden colocar allí un objetivo. Profe, lo que pasa es que a mí pues como que a veces construir objetivos o yo soy bueno, yo ya sé que tengo que hacer el reporte, si no me lo cree, profe, yo ya me estoy imaginando, hasta lo quiero hacer en barritas y todo, pero para escribir a veces no soy tan bueno, yo soy como más técnico. Entonces, para eso, pues pueden ayudarse, muchachos, de las herramientas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día. La idea no es copiar y pegar, ¿no? Porque pues imagínense si ahí la inteligencia nos colocó un objetivo que después no podemos cumplir, pues ahí sí después en la organización nos dicen, ah, sí, venga, usted prometió cielo y tierra, vamos a ver. Entonces, pues ustedes se pueden tomar ideas allí. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo Gemini, no sé si lo estamos viendo en pantalla, me confirman. Bueno, acá le voy a colocar, por ejemplo, que nos dé un objetivo para un proyecto de inteligencia de negocios para una cadena de cines y aquí les va a mirar, aquí les va a sugerir varios, entonces aquí hay posibles objetivos, ustedes entonces de esto están mirando a ver cuáles les sirven, entonces mejorar la toma de decisiones para optimizar estrategias de negocios, eso es chévere, como les digo, estos son ideas para que nosotros las perfeccionemos, no es tan bien copiar y pegar tal cual. Desde la programación de películas hasta la gestión de inventario y fijación de precios, yo le dejaría, por ejemplo, mejorar la toma de decisiones para optimizar estrategias de negocio y ayudar a la toma de decisiones sobre ventas o algo así. Identificar nuevas oportunidades de negocio también podría ser, comprender la preferencia de los clientes y así poder plantear nuevas estrategias, por ejemplo, ¿listo? Entonces aquí hay varios objetivos que nosotros podríamos colocar. Aquí inclusive fíjense que aquí nos dan ideas que si quieren colocar el objetivo de acuerdo al área de programación de películas, el éxito de películas, si queremos orientarnos más bien al marketing, que quiero segmentar los clientes para saber cómo los coloco, evaluar la efectividad de mis campañas publicitarias. Aquí hay miles de ideas. Entonces ustedes pueden ahí tomar alguna y la acaban de colocar y de mejorar de acuerdo a lo que ustedes vean para nuestro negocio, para nuestro problema, ¿listo? Entonces voy a colocar acá como mejorar la toma de decisiones, que esta parte me gustaba, aunque este era el subtítulo, para optimizar estrategias de negocio mediante la integración, por ejemplo, o basados en datos de los diferentes sistemas o algo así. Ustedes pueden colocar allá el que consideren, ¿listo? Acuérdense que el objetivo siempre tiene como el qué es lo que yo estoy haciendo, mejorar, analizar y demás. Usualmente lo decimos a través de qué, mediante los datos, no sé qué, y un para. Entonces, para tal cosa. Entonces, ustedes allí colocan el objetivo de la estrategia de negocios. Segundo, entonces tenemos esta tablita acá, que es la tablita de la prueba de los $100. Si tienen dudas, me preguntan, muchachos, interrumpan ahí o si está muy rápido o algo cuento. Listo, entonces el primero que es de genérico o también de negocio era el que estábamos viendo en la presentación. Son esos objetivos que nosotros decíamos no entramos en detalles técnicos, no debe ser tan técnico porque le vamos a hablar a un gerente, ese es el requerimiento de negocio desde el punto de vista organizacional. Entonces, como nosotros estamos hablando desde el punto de vista de la organización, nosotros siempre tenemos que llegar a algo que será ese apoyar toma de decisiones. Entonces aquí pueden ustedes incluir cosas como, por ejemplo, el integrar diferentes fuentes, ¿sí? Acuérdense que las fuentes de datos nos hacemos referencia o integrar diferentes sistemas, como ustedes consideren allí, que permitan realizar un análisis, todo vendiéndoselo al gerente, ¿no? Y soporten, por ejemplo, la toma de decisiones. Aquí hay algo muy clave en esta parte y siempre tendremos que hablar de la integración de sistemas.
Entonces desde aquí, y aquí la parte de análisis de ventas, toma de decisiones que me permitan ayudar al negocio. Por acá teníamos cositas interesantes, analizar clientes, películas y demás. Y ustedes pues allí le colocan algo como si le estuvieran hablando al gerente, ¿listo? Entonces, y aquí, como les decía, pues usamos el verbo, en alguna parte tenemos que hablar de integración, ¿listo? Ese dinero, acá resulta que nosotros vamos a tomar $100, dice aquí esta tablita, o sea, vamos a tomar 100 y lo vamos a dividir en los diferentes requerimientos. La suma de todos nos da 100. ¿Listo? Si ustedes acá consideran que este requerimiento es muy importante, le darán un valor. Entonces dicen, no, si yo tuviera que de $100 darle un valor a este requerimiento, le daría, por ejemplo, 30, 35. Ese es criterio suyo. Aquí me van o nos van a contar al profe Diego Fernando y a mí por qué. ¿Listo? Entonces ustedes pueden colocar allí porque con la integración de sistemas se pueden identificar tendencias, patrones, lo que ustedes consideren allí. Entonces vamos a colocar por aquí. Tendencias, patrones, y esto es muy general. Pensar en nuevas campañas publicitarias. Etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí pueden colocar 1, 2, los que ustedes consideren. Lo importante es que en este genérico siempre estamos hablando a nivel muy global de la organización, que me permitan ser la cadena líder de cines o etcétera, etcétera, lo que ustedes consideren acá. Estos son los requerimientos de negocio. Recuerden que no son tan técnicos, sino más bien como más orientados a la organización. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos bien? Listo. El segundo grupo de requerimientos son los requerimientos funcionales. Eso siempre nos los han explicado quienes ya pasamos por análisis y diseño de sistemas. ¿Cierto? ¿Cuáles eran los requerimientos funcionales, muchachos? Esos que nos decían que... A ver, ideas. Bueno, por aquí como que Jaime Andrés se animó a hablar. Esos requerimientos funcionales. Muy bien. Por aquí Karen escribió el comportamiento, aquellos que describen el comportamiento del sistema, ¿cierto? Ese sí nos van a decir cómo funciona el sistema desde el punto de vista del usuario. Entonces seguramente nos van a contar acá qué hace el sistema, como dice aquí en la presentación. Hay unos requerimientos funcionales, esto es el, digamos, como cuando hacemos trabajo de requerimientos, que es también un área muy chévere. Allí, en esos requerimientos funcionales es cuando se nos va como la mayor parte del tiempo, porque nosotros siempre estamos trabajando allí como en identificar qué es lo que se requiere del sistema, sea cual sea el sistema. En nuestro caso es un sistema de inteligencia de negocios, pero en otros sistemas. Entonces el sistema captura, hace, el sistema genera, el sistema permite asignar una cita, el sistema permite que se cancele, etcétera. Eso es lo que hace el sistema. Entonces por ahí nos decían en nuestra guía de actividades que una buena manera de identificarlos es lo que el sistema debe hacer y que uno puede colocar el sistema debe o el sistema permite o algo así. Entonces, como nos decían así en la guía de actividades, nosotros también vamos a colocar los diferentes requerimientos funcionales allí. Entonces, el sistema permite, vamos a ver qué es lo que nos piden, lo que esperamos del sistema. Regresamos allá a nuestro problema y entonces por acá nos contaron todo el contexto, que existen diferentes sistemas y por aquí nos dice el gerente desea conocer la información relacionada a. Entonces acá ya nos están contando que todo esto es lo que se espera de requerimientos funcionales y también incluso uno podría llegar a decir y que exista una manera de integrar todos los datos y demás. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que genere un reporte de los clientes que más compran o un reporte sobre las ventas de clientes. Entonces, generar un reporte de los clientes que más compran. Y aquí pues hay varios, muchachos. Ustedes lo pueden narrar así, ustedes lo pueden colocar, por ejemplo, sobre
ventas de las películas en taquilla, entonces podrían también colocarle así si no lo quieren colocar literalmente. Aquí entonces hay varios requerimientos funcionales porque nos están contando de varios sistemas. Ustedes pueden colocar los que colocan acá, o sea, los que nos colocan en el problema. Ustedes pueden agruparlos por tema, entonces reportes sobre clientes, reportes sobre taquillas y películas, reportes sobre ventas. Aquí estos los pueden colocar. Listo, entonces estos requerimientos, ¿qué es lo que hace el sistema? Los vamos a colocar en nuestra segunda tablita. Aquí a cada uno de esos le vamos a ir distribuyendo valores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá varios funcionales, entonces coloquemos otro aquí, funcional. Vamos a colocar reporte de ventas, un reporte de las películas más taquilleras, creo que era el otro. Y todos los que ustedes vayan colocando, le van a colocar aquí el valor. ¿Listo? Entonces, que a este le coloco 15 y a este le coloco 20. Entonces, aquí ya tenemos más o menos una aproximación, ¿cierto? Aquí ya vamos como en 70 más o menos, y aquí coloco por qué le coloco el valor. Entonces aquí en funcionales es importante, por ejemplo, identificar las películas más taquilleras, para así, no sé, por ejemplo, planear futuras campañas de ventas o algo así. Campañas promocionales, entonces yo considero, puedo hablar acá de que es importante colocar los clientes porque voy a fidelizar los clientes y demás, listo. Entonces acá pues ya vimos los requerimientos funcionales. Recuerden, muchachos, que estos son los requerimientos que, como bien nos dijeron acá los compañeros y nos dijo Karen Heidi, entonces esos son los que nos cuentan cómo está el sistema. Listo, requerimientos funcionales. Otros requerimientos que siempre nos hablan y nosotros decimos, sí, los requerimientos, esos requerimientos llamados no funcionales. Esos no funcionales entonces hacen referencia a propiedades del sistema, características del sistema, a cosas asociadas a la calidad. Entonces, ¿cuáles son de esos los que ustedes recuerdan, muchachos, de los requerimientos no funcionales? Como la evidencia en los gráficos, pueden ser redondos, pueden ser en barras, puede ser... Sí, ¿No? puede ser, digamos, que sea como un sistema, sí, como toda la parte gráfica de diseño, sí sé a qué te refieres, que sea un sistema muy, por ejemplo, que el sistema sea intuitivo. Entonces, puede ser que el sistema de ser intuitivo, de una interfaz amigable, sí. Entonces, ese podría ser. Otro, por ejemplo, que nosotros a veces pensamos es el de seguridad, ¿cierto? Ese siempre es el que pensamos también. Entonces, en seguridad debe haber diferentes roles, autenticación, no todo el mundo tendría que estar viendo toda la información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos en seguridad, yo voy a colocar acá de seguridad, entonces acá le colocaré que deben existir diferentes roles de acceso a la información, porque bla, 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 y entonces ustedes pueden ir colocando acá. Entonces colocamos el que también nos dijo hace un momento Jaime Andrés, entonces coloquémosle acá que no funcional. Entonces, por ejemplo, el de usabilidad, ¿cómo fue que dijimos? Y que el sistema sea intuitivo, sí. Intuitivo, sí, sí. Sí, intuitivo y de interfaz amigable, por ejemplo. Entonces acá en estos, digamos, 15 y 15 a medida que yo voy colocando, entonces, ¿por qué le coloco 15? Porque es importante que la interfaz permita que el usuario aprenda fácilmente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que ustedes consideren aquí. Sin están en ese momento bloqueados, como ya les dije, igual que con el objetivo, pues ustedes pueden colocar aquí, por ejemplo, en ese mismo sistema de cine, qué requerimientos no funcionales habrían en un sistema de cine de inteligencia de negocios. Y aquí ustedes miran cuáles otros les faltaron.
un sistema de inteligencia de negocios para una cadena de cines. Y aquí van tomando ideas. La idea de estas herramientas, muchachos, es que nos apoyen y no es que nos hagan todo, ¿no? Pero es innegable que pues ya están, entonces si ya están, pues nos apoyamos, ¿cierto? En un sistema de inteligencia de negocios para una cadena de cines y miren a ver cuál más les falta. Ay, profe, mire, yo no había, por ejemplo, contemplado por aquí los tiempos de respuesta, porque claro, si ese reporte se demora 1000 horas, ¿quién no quiere usar? Hay concurrencia, porque yo me imagino que ese sistema lo van a usar, entonces la concurrencia como hace referencia a que muchos usuarios están conectados, que el sistema no se vaya a caer, si ese fuera el caso. Entonces, pues dependiendo qué tan grandes o pequeños sea, digamos, la cantidad, las áreas que la vayan a usar, por ejemplo, usted de concurrencia puede que aplique, puede que no. Y aquí ustedes van viendo otros. Entonces, la disponibilidad. Uno siempre quisiera decir que la disponibilidad de los sistemas es 7/24, pero a veces no sucede. Entonces, pero por lo menos lo mencionamos que el sistema disponible la mayor parte del tiempo. Y aquí, fíjense que ya tenemos entonces todos los $100 divididos. Y acá podemos ir pensando ya en requerimientos funcionales, no funcionales y demás. Luego de esto, pues nos piden los requerimientos de datos. Esos requerimientos de datos, muchachos, pues es en este tipo de sistemas que son sistemas de inteligencia de negocios, entonces pues nos permiten ver cosas como estas. ¿Dónde están los datos? Porque nos dicen, bueno, vamos a generar los clientes, qué más compran y por ciudad, y entonces dice, ¿dónde estará esa información? Si nosotros somos los autores del software y lo creamos y lo construimos en un momento, pues ya lo sabemos. O si estamos todos los días por ahí consultando en la base de datos, uno ya dice, ay, en la tabla de usuarios hay un campo. Pero si no, si solamente lo estamos integrando, pues nos toca ir a mirar dónde están esos datos. Cuando lleguemos a ese donde están nuestros datos, también nos toca ver cuál es el nivel de calidad, muchachos, porque a veces hay datos que no sirven mucho. Entonces uno va todo contento, ya encontró los datos y el nivel de calidad no es muy bueno. Entonces, si por ejemplo estamos viendo fechas de nacimiento por allá que un grupo de usuarios de 1900, entonces es como un dato inconsistente. Por ejemplo, que salga ciudades que no corresponden a las ciudades colombianas sin nuestro sistema, fuera nuestro sistema de cine, o no aplica, o nulos, ese tipo de cosas. Entonces, por eso nos toca ver cuál es el nivel de calidad, ¿cierto? Es chévere entender también cómo se alimentan esos sistemas, eso que nosotros llamamos la fuente de datos, ¿listo? Allí entonces pues sabemos que, no, pues es que hay un sistema de eventos, ya hace un rato lo analizamos, entonces hay una señorita por allí en taquilla, ella es la que va ingresando información, y la de películas viene directamente el proveedor de películas, él como que nos entrega ahí la información de las películas y demás. Esto también nos sirve para ver que inclusive si hay datos inconsistentes o cuál es el nivel de calidad, uno dice, bueno, son errores de digitación. Entonces, cuando estaban ingresando los datos del cliente, el sistema le dejó ingresar una fecha en 1900 o se fue nulo. Entonces, eso también nos permite ver esas fuentes de datos, cómo se están alimentando si el nivel de calidad no es muy bueno. Y acá pues nos toca ver eso de las fuentes de datos, y nosotros nos toca transformarlas, y nosotros nos toca pues estandarizar esas fuentes de datos. Entonces, por ejemplo, en un sistema la fecha viene día, mes, año, en la otra viene año, mes, día, y en otro tercer sistema viene año, día, mes. Entonces, pues nos toca usar un estándar para esas fechas, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas nos permiten los requerimientos de datos, como entender los datos, porque finalmente tanto en estos proyectos que son de inteligencia de negocios como en proyectos que son de analítica de datos, nosotros llegamos ya al nivel de los datos, o sea, estamos bien en el back, hablando de back, ¿listo? Entonces estamos bien al nivel de los datos, estamos muy cercanos ahí, y entonces nos toca entender todos esos datos. Habitualmente ese requerimientos, ese análisis que estamos nosotros diciendo habitualmente es un proceso manual. Seguramente nos vamos a soportar de herramientas, entonces puede ser que yo esté allá en la base de datos, yo como analista de inteligencia de negocios leyendo qué tipo de datos manejan en esta tabla y en este otro sistema más o menos si también es entero o string o qué tipo de datos es, pero pues tan automático no es. Hay herramientas que nos ayudan en el análisis de ese proceso, pero pues también a nosotros nos toca hacer una parte manual. Se requiere entender el negocio,
Entonces, como hemos dicho desde el principio, entonces, bueno, lo que pasa es que la película finalmente viene de alguien que se llama el proveedor, y entonces es importante entender también eso. Entonces, como es el proveedor, él es el que tiene los datos de todo el detalle de la película, la duración, el género, etc. Entonces, sí, 2D, 3D, etc. Y también se requiere entender, por ejemplo, procesos de origen, de dónde vienen, qué bases de datos vienen y demás. Entonces ya en la parte de requerimientos de datos, en la vida real nos tocaría hacer un poquito de un trabajo un poco más técnico. Una cosa es pensar qué requiere nuestro señor gerente y casi que estar ahí con él y entender que él quiere aumentar sus ventas, como le pasará a todo negocio, ser líder en su área y demás. Y otra cosa es llegar al requerimiento de datos, porque eso ya es muy técnico, muy de nosotros. Cuando nosotros nos piden también esos requerimientos de datos, entonces pues acá que nos decían, aquí nos dicen que para cada uno de esos requerimientos de datos nosotros vamos a ir viendo, entendiendo de estos diferentes fuentes que vienen anexas allí. La idea es, bueno, si por ejemplo hay un reporte, porque ya lo identifiqué aquí en los requerimientos no funcionales, que dice los clientes que más compran, pues bueno, seguramente quieren saber de mi cliente, pues como ustedes se imaginen el reporte. Yo, por ejemplo, le pondría el nombre, el apellido, me parece importante la ciudad y el departamento, porque puede ser que exista un San Luis en muchos sitios y allá cine. Y entonces, pues aquí, por ejemplo, yo diría, es para mí, en ese anexo de clientes me voy a hallar el nombre, el apellido, la ciudad y el departamento, y esas son las columnas que me presentan acá y que yo considero que deben ir para el reporte de los clientes que más venden. Puede ser que otro compañero de ustedes digan, no, a mí me parece también importante la identificación, porque si hay varios Luis Rojas, entonces, ¿cómo identificar cuál de todos es? Entonces yo sí considero que debería la identificación, ustedes van viendo allí. Claro que en la vida real, acuérdense toda esa parte de tratamiento de datos, hay cosas dependiendo del negocio donde nosotros estemos, que si podemos o no podemos. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con sistemas de salud, el diagnóstico del paciente es algo muy sensible de acuerdo a la protección de datos, por algunos diagnósticos que la gente no quiere que todo el mundo sepa, entonces puede ser que esa información esté restringida al médico y no a todas las áreas, que todo el mundo sepa el diagnóstico de ese paciente, y así. ¿Listo? Entonces, bueno, así como vimos en este anexo, yo por ejemplo dije nombre, apellido, ciudad, departamento, ustedes van a ir mirando cada uno de los anexos. De las salas, yo me voy a llevar tal y tal columnita, es ir explorando estas fuentes de datos. Para una de salas, por ejemplo, entonces, interesante 2D, 3D, por ejemplo, y así. Entonces vamos a ir explorando en esta parte las columnas que consideremos de los anexos. ¿Listo? Ahí la pueden copiar y pegar directamente del Excel. Bien, entonces en esa parte de los requerimientos de datos, pues también nos piden acá el análisis de las fuentes de datos. Las fuentes de datos hacen referencia a todos esos sistemas que nos están suministrando los datos. ¿Listo? Entonces aquí en esas fuentes de datos, aquí ya, por ejemplo, está el sistema de ventas, sistemas de clientes, ¿de dónde las saqué o de dónde las vemos? Pues aquí otra vez volvemos nosotros a mirar y volvemos a leer el problema aquí con un detenimiento y decimos, venga, a ver dónde están los sistemas que me dicen a mí. ¿Listo? Entonces aquí dice integrar diferentes fuentes de información, volvemos a leer el problema. Aquí nos están diciendo el cine cuenta con un sistema de ventas, entonces aquí hay un primer sistema, ¿listo? El que utilizan en taquilla. Y aquí nos dice qué información lleva y todo. Si ustedes quieren colocar el sistema de ventas que tiene la información del cliente película, lo pueden colocar, o solamente el sistema de ventas que utilizan en taquilla. Aquí dice un sistema de clientes. Entonces, bueno, aquí el segundo sistema, y así podemos hacer para identificar los diferentes sistemas. Ustedes cuando sean analistas de sistemas o de inteligencia de negocios, si tienen documentos, pues bien pueden escribir, subrayar y demás. Cada uno tiene sus técnicas para identificar. A mí me gusta subrayar porque queda como muy claro. Entonces, por aquí dicen los datos de las películas. Es un sistema de proveedor de películas.
Entonces, todos esos voy a colocar aquí, sistema de ventas, sistema de clientes, y por acá, sistema de proveedor de películas, que nos falta aquí el detalle. Entonces, por acá nos dice, es el sistema que utilizan en taquilla, y acá ustedes pueden colocar incluso qué información, si así lo desean. Esto es para que nosotros entendamos cuáles son los sistemas que nos están haciendo ese suministro de datos. ¿Listo? Y en esa misma dinámica de los datos es que pues casi que los últimos requerimientos son entender muy bien los datos. Encontramos algo que se llama el mapeo de datos. Ese mapeo de datos, habíamos dicho en la conferencia, que es ver qué columnas se parecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nuestra guía es que tenemos un anexo que se llama el anexo 7, que tiene las ventas de taquilla, ese como que reúne la información de todos. Entonces, si empezamos a comprar los archivos, siempre será el anexo 7 con los demás, ¿listo? Entonces yo voy a colocar anexo 7, creo que se llama ventas, ¿cierto? Entonces miremos acá, ventas taquilla. Y aquí lo voy a comparar, por ejemplo, con este otro que yo tenía acá, el de clientes. Entonces vamos a comparar ese anexo 7 con los demás. Entonces, anexo, el de clientes es el anexo 2. Entonces vamos a mirar qué tienen en común. Este anexo 7 de clientes dice que tiene algo que se llama ID cliente, como el identificador de cliente, ¿listo? Por aquí pues es una fecha, suponemos que es la fecha de la venta, el múltiplo es la película, la sala, bueno, de cliente solo tiene el ID cliente. Para los que ya vieron en bases de datos relacionales, pues esta llavecita lo que nos hace es como conectar la información para no estar colocando por todo lado el nombre del cliente. Entonces, en todos los archivos, para evitar repetir información y que la información sea redundante, entonces más bien le ponemos un codiguito. Por ejemplo, aquí, miremos en las ventas, dice que hay un cliente número 11. Entonces vamos a mirar aquí que se llama Daniela Ortiz. Pues podría ser, uno diría, ay, profe, pues pongamos acá Daniela Ortiz en nuestro archivo. Lo que pasa es que si después tengo que actualizarle datos a Daniela, y ya no se llama Daniela, sino era Dana Ortiz, entonces yo buscando por todos los archivos donde estaba Daniela para volverla a Dana, por ejemplo, nomás para actualizar es muy difícil, y porque la idea es que en un solo sitio nos quede la información. Entonces, como acá tenemos esa columna en común, la del ID cliente que aparecía en ventas de taquilla, con nuestra segunda fuente, nuestro segundo archivo que se llamaba ID cliente, miren, se llama igual, tiene el numerito y demás. Entonces yo digo, ay, estos dos archivos tienen una columna en común que se llama ID cliente. ¿Listo? No le vi más. Sigo con mi anexo 7, siempre con el anexo 7, muchachos. ¿Listo? Voy a mirar otra, por ejemplo, películas. Entonces vamos a mirar qué es lo que tiene películas por allá. Tiene un ID de películas, que es un numerito. Aquí tiene un nombre, un género y una duración. Y en la venta que estábamos viendo decía que, por ejemplo, este cliente aquí de la película nos da el dato solamente que vio el ID película 8. Entonces vamos a mirar en películas, también hay un ID. Y entonces Daniela estaba viendo Barbie, porque estas son películas del año pasado. No es que este cine esté a viejo, sino que es un análisis que vamos a hacer histórico del 2023. Entonces, fíjense que acá ya encontramos que tenemos el ID película en común con este anexo 5 que se llama películas. ¿Listo? Entonces aquí vamos en anexo 5, película, y aquí hay un ID película, que es como lo que tienen en común. Y así van a seguir ustedes explorando las diferentes fuentes de datos. Entonces el anexo 7 ahora lo vamos a mirar con el anexo 1, con el anexo 3 y demás. Y aquí ya tenemos el mapeo de datos. Entonces fíjense que aquí ya tenemos como toda la parte de requerimientos nosotros aquí cubierta. Entonces tenemos requerimientos genéricos, funcionales, no funcionales, y toda la parte de requerimiento de datos. Entonces aquí pues ya exploramos qué posibles columnas vamos a usar, cuáles son esas fuentes de datos, o sea, esos sistemas y ese mapeo de datos. Y todo esto pues es la actividad que estamos desarrollando en este momento. ¿Listo, muchachos? La otra parte pues ya es la parte colaborativa, donde ustedes están allí dando respuesta a las diferentes preguntas que se tienen al respecto. ¿Listo, muchachos?
¿Alguna pregunta hasta aquí? O ya nos queda un poco más claro. No, muchas gracias, maestra. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, hasta aquí, pues, digamos, teníamos este CIPA. Pues ya algunos compañeros les había dicho que tienen el grupo con el profesor Diego Fernando, entonces pues tanto para los compañeros del grupo del profe Diego como para los compañeros que están conmigo, entonces les vamos a compartir esta grabación también en YouTube. La encuentran también en este enlace de la reunión donde ustedes estuvieron, pero pues ustedes saben que en YouTube a veces es más fácil poder pausar y volver a repetir y poner la velocidad de la profe más rápido o más despacio, no sabemos, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces si no hay más dudas, les agradezco su atención. Recuerden que esta actividad la tenemos hasta el 30 de septiembre, creo, entonces para que vayan avanzando. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Entonces, y feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, tutora. Bueno, Feliz chao, noche, chao. Gracias, muchachos, compañeros. Feliz noche. Feliz noche para todos. Chao, chao, muchachos.